Bienvenido a este fascinante viaje hacia la intersección de la neurociencia y la espiritualidad. Hoy profundizaremos en la pregunta que ha cautivado a los humanos durante siglos: ¿existe Dios en todos nosotros? Únase a nosotros en esta exploración del cerebro humano, el yo espiritual y la posible fusión de los dos. Para comenzar esta exploración, es crucial comprender la complejidad inherente de la pregunta. Los conceptos de espiritualidad y Dios abarcan numerosas religiones, culturas y comprensiones. Por otro lado, las neurociencias examinan el cerebro humano, sus funciones y cómo estos procesos dan lugar a experiencias humanas. Comencemos nuestro viaje con el cerebro humano -- una maravilla de la evolución y el asiento biológico de nuestra experiencia mental y emocional. El cerebro humano consta de una intrincada red de neuronas, y su actividad sincronizada da lugar a nuestros pensamientos, emociones, recuerdos y experiencias espirituales. Nuestra comprensión del funcionamiento del cerebro ha evolucionado significativamente. En lugar de tratar el cerebro como un órgano claramente físico, investigaciones recientes han comenzado a explorar cómo interactúa con el panorama más amplio de la experiencia humana, incluido el ámbito de la espiritualidad. El cerebro humano no funciona de forma aislada. Responde a estímulos del entorno y, en particular, a nuestra interpretación subjetiva de estos insumos. Estas interpretaciones pueden verse influenciadas por creencias y prácticas espirituales, destacando la posible interacción entre las dimensiones neuronal y espiritual de la vida humana. En particular, muchos tipos de experiencias espirituales, desde la meditación hasta el sentimiento de un sentido de otro, pueden correlacionarse con cambios observables en la actividad cerebral. En particular, la red de modo predeterminado -- un sistema vinculado a procesos relacionados con uno mismo y al deambular mental -- a menudo se asocia con experiencias espirituales. Avanzando aún más con este fascinante tema, tenemos que considerar la advertencia crítica: la correlación no implica causalidad. El hecho de que ciertos procesos cerebrales estén presentes durante las experiencias espirituales no significa necesariamente que causen estas experiencias o que sean incompatibles con la presencia de una entidad divina. En la transición, vale la pena señalar que los hallazgos científicos o las perspectivas espirituales no tienen por qué estar en oposición. Muchas tradiciones espirituales no se ocupan de la naturaleza de la realidad en el sentido científico, sino que apuntan a expresar y comprender la experiencia humana subjetiva, y estas perspectivas pueden ser complementarias en lugar de contradictorias. Desde una perspectiva histórica, algunas figuras han presagiado una convergencia de espiritualidad y ciencia. Einstein, por ejemplo, afirmó que la ciencia sin religión es poco convincente y la religión sin ciencia es ciega. Sostuvo que el pensamiento racional y espiritual no eran incompatibles, sino más bien dos caminos para llegar a la misma verdad universal. Por otra parte, numerosos pensadores científicos se han mostrado escépticos ante los conceptos espirituales. Probablemente argumentarían que las percepciones humanas de las experiencias espirituales son simplemente manifestaciones de actividad neuronal, una colección de procesos cognitivos y emocionales compartidos. Hoy en día, los defensores de ambas perspectivas continúan entablando un diálogo, cada uno de los cuales se esfuerza por comprender la experiencia humana, y el peso de la evidencia a favor o en contra de la existencia de un reino espiritual más allá de nuestro marco neuronal. Avanzando hacia el corazón de este diálogo, consideramos una vez más la pregunta: ¿existe Dios en todos nosotros? Figuras destacadas de comunidades científicas y espirituales ofrecen puntos de vista divergentes sobre esta cuestión. Sin embargo, el proceso de diálogo, de intercambio de ideas, exploración de nuevas teorías y síntesis de investigaciones interdisciplinarias hace avanzar este complejo discurso. Entonces, ¿existe Dios en todos nosotros? La respuesta no es sencilla. Probablemente se encuentre en el vasto espacio inexplorado entre la espiritualidad y la neurociencia, en el diálogo que fomentamos y en el que participamos, en la exploración de diversas experiencias humanas, en la síntesis de entendimientos interdisciplinarios. Recuerde que nuestra fascinación humana por la naturaleza de la realidad, la conexión entre el yo y lo divino, nuestra espiritualidad y el funcionamiento del cerebro humano están en constante evolución. Cada respuesta que revelamos plantea una multitud de preguntas nuevas. La educación, la experiencia y las perspectivas que aportamos a esta exploración moldean cómo planteamos nuestras preguntas sobre las dimensiones espirituales y neuronales de la experiencia humana. También moldean cómo percibimos las respuestas que encontramos, y cómo entendemos la relación entre estos dos reinos. A lo largo de estas investigaciones, iluminamos continuamente nuestra comprensión del potencial monumental de la humanidad. Dejamos de lado momentáneamente los límites que construimos en torno a las perspectivas científicas y espirituales, e integramos estos dos aspectos integrales de la experiencia humana, permitiendo el crecimiento y el cambio. Entonces, a medida que nos aventuramos a través de las complejidades de la espiritualidad y la neurociencia, comenzamos a discernir que estos dos reinos no son distantes ni incompatibles, sino íntimamente entrelazados. Se informan unos a otros, se influyen unos a otros, ayudan a responder y plantean preguntas profundas sobre nuestra existencia. Nuestro viaje nos recuerda que inevitablemente somos seres espirituales y biológicos.
Así como damos la bienvenida a nuestro aprendizaje científico, es imperativo abrazar nuestro conocimiento espiritual, inspirando un reconocimiento más profundo de nuestra totalidad innata. Varias tradiciones espirituales enfatizan la importancia de la autoconciencia, y reconocen que el viaje interior de la exploración autoteórica es paralelo a una exploración científica exterior del universo. Este reconocimiento en sí es el puente entre la espiritualidad y la neurociencia. Por último, nuestra exploración ofrece perspectivas interesantes para el futuro. Con la expansión de nuestra conciencia colectiva y la fusión de varias perspectivas filosóficas, los próximos pasos adelante encierran promesas de descubrimientos interesantes, teorías innovadoras y comprensiones en constante evolución. Al llegar a la conclusión de esta exploración, recordemos que el poder transformador de la comprensión no reside en la respuesta misma sino en el proceso de preguntas. Está en los diálogos que iniciamos y las perspectivas que intercambiamos. Incluso cuando no tenemos respuestas concretas, el asombro profundiza nuestra sensación de asombro hacia los misterios de la existencia, y nuestro aprecio por los milagros incrustados en una sola experiencia humana. Como tal, abracemos lo desconocido con una sensación de asombro. A medida que continuamos descubriendo los secretos del cerebro y profundizando nuestra comprensión espiritual, llevemos la respuesta a la pregunta, ¿existe Dios en todos nosotros? Dentro de nuestros corazones, porque la respuesta está donde la medicina de la ciencia serpentea con la espiritualidad de lo divino. Gracias por acompañarnos en este apasionante viaje. Esperamos que esta exploración haya despertado curiosidad, inspirado preguntas y encendido nuevas perspectivas sobre los fascinantes vínculos entre espiritualidad y neurociencia. Al cerrar este capítulo, esperamos con ansias los innumerables descubrimientos interesantes, las interminables preguntas y los diálogos esclarecedores que continuarán dando forma y remodelando nuestra comprensión de quiénes somos, de qué somos capaces y dónde encajamos en el gran diseño del universo. Entonces, ¿existe Dios en todos nosotros? La respuesta está en la pregunta, ya que la pregunta es un viaje a emprender, no un destino al que llegar. La pregunta seguirá guiándonos e impulsándonos, reafirmando la asociación eterna entre la curiosidad de la mente y la sabiduría del alma. Este viaje visto en esta exploración indica que el vasto terreno de la espiritualidad se explora, comprende y aplica continuamente en beneficio del bienestar humano. Enfatiza la importancia de comprender la espiritualidad en términos neurológicos, iluminando de manera integral los procesos mentales y emocionales de la humanidad. Al armonizar los dos paradigmas de espiritualidad y neurociencia, ampliamos nuestra comprensión de la esencia de lo que significa ser humano. Es aquí, en esta cautivadora convergencia, donde se descubren respuestas, se rompen vínculos y se revelan verdades. Con coraje, curiosidad y compasión, evolucionamos, exploramos y encarnamos la sabiduría perenne codificada dentro de la espiritualidad y las neurociencias. Las profundas olas de estas disciplinas se propagan a través de nuestra conciencia colectiva, ampliando nuestros horizontes e impulsándonos hacia un futuro armonioso e integrado. A medida que nos acercamos al final de este viaje convincente, recuerde, nuestra espiritualidad es una hermosa danza de conexión, amamanta a la humanidad empática. Y cuando se encuentra con la disciplina de la exploración científica, nacen extraordinarias oportunidades de comprensión, crecimiento y transformación. Y ahí es donde encontramos respuestas.